Muy buenas. Parece que esto va a ser íntimo, así que cualquier pregunta, comentario, lo vamos haciendo un poco distinto. Porque cuando partimos hablando de derecho, suena aburrido. Y no es lo que vamos a hacer hoy día. Hoy día lo que vamos a conversar un poquitito es cómo ir planteándonos ante lo que está ocurriendo en América Latina. Entendiendo que los reguladores despertaron al mismo tiempo y que esto está afectando de manera directa tanto el ecosistema de cripto, de remesas y todo lo que se refiere al Web3. Y en esa línea, el primer problema con el que nos vamos a encontrar, que más que problema es una declaración, es que la TAM no existe. O sea, no sé si estamos todos de acuerdo, pero cuando nos referimos a la TAM, estamos hablando de todo lo que está hacia el sur de Estados Unidos. Es más bien una referencia geográfica, pero no es una verdadera referencia cultural ni menos normativa. Por lo tanto, parte de lo que vamos a ir conversando en estos próximos minutos es cómo se van enfocando ciertas temáticas y ciertas preocupaciones desde distintos países y cómo eso va afectando el ecosistema. ¿Por qué? Ya que hay muchos abogados que me discuten y me dicen, bueno, pero es que las normas son casi iguales en ciertos temas. Y si las comparamos con MiCA o las comparamos con otras normativas internacionales, tienen un olor común. El problema es la interpretación. Cada regulador lee la norma no solo en su tipo de español, sino que también desde su dolor, de los casos que han marcado la interpretación normativa de ese país. Y por lo tanto, los focos van a estar dados dependiendo de esa vivencia que ya haya tenido el regulador de manera anterior. Entonces, eso es la línea en la que nos vamos a ir moviendo en los próximos minutos. Entonces, ¿cuál es el panorama con el que nos encontramos? Nos encontramos con toda una América Latina que despierta a nivel regulatorio en el plazo de 2-3 años de manera colectiva. ¿Dónde está el desafío? Que enfrentar proceso por proceso es complejo, es caro para las fintech en las que están involucradas y además, como tienen pequeñas diferencias, van sumando capas operacionales de las que se tienen que ir haciendo cargo las entidades de forma global. ¿A qué me refiero? Y las personas que están en operaciones esto les va a hacer sentido. No puedo tener tantos procedimientos como países estoy sirviendo. Por lo tanto, si tengo una especialidad que me solicita un país, eso lo tengo que aplicar como estándar para todos los países en los que estoy trabajando. Y por lo tanto, terminamos con un híbrido de procedimientos internos, pero que nos permite que en aquellos países que no han abordado en profundidad ciertas temáticas, vamos aplicando buenas prácticas de otros países que sí las van abordando. Entonces, para aquellas empresas que han decidido trabajar multijurisdicción, es una buena manera de ir mejorando el estándar y tomando algunas jurisdicciones que son más ambiciosas, como por ejemplo la mexicana, que es lejos de las más complejas que vamos a encontrar. Eso por un lado. Y por otro lado, va a depender del modelo de negocios con el que nosotros estemos trabajando. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, y esto es solo para ordenarnos en el lenguaje, tenemos dos modelos de negocios con los que podemos estar trabajando. El primero, cross-border, y el segundo, multijurisdicción. Cuando hablamos del modelo cross-border, estamos hablando de empresas que han decidido estar en la web, en Internet. Normalmente su empresa madre está en un offshore o en algún lugar donde no les pregunten muchas cosas y ellos subcontratan en los países los servicios que necesitan. No voy a hacer juicios de valor, es una forma de llevarlo. Y por otro lado, tenemos las empresas que trabajan multijurisdicción. Y cuando hablamos de multijurisdicción, lo que estamos diciendo son entidades constituidas en un país, cuentas bancarias propias, registros en materia de prevención de lavado de activos, registros en materia tributaria y, a su vez, licencias cuando proceda en el país del que estamos hablando. Entonces, en resumen, más costos, más burocracia, pero presencia nacional, versus aquellos que se ahorran estos costos trabajando por sobre lo que es la entidad nacional de manera internacional. Esto ya lo han abordado algunos reguladores, por lo tanto también es algo que tenemos que tener en la retina, que no se encuentra en el punto ciego del regulador más.
porque hasta hace un año atrás el regulador se preocupaba de lo que pasaba en su país. Hoy día esa no es la norma que está empezando a imperar, no es la tendencia. Así que cuando trabajemos nuestros planes de negocios es algo que tenemos que tener en consideración. Entonces, de esta manera nos vamos a ir encontrando con algunas cositas. Básicamente los temas que vamos a tratar rápidamente. Esto es maña de profe, pido disculpas, pero uno queda con esas cosas de persona antigua de tratar de ordenarnos en qué estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son los focos que vamos a encontrar transversales en todas las regulaciones de América Latina con más o con menos énfasis? Si nosotros miramos, lo primero que nos va a dar la pauta del nivel de dificultad para obtener una licencia o para poder operar van a ser las actividades que va a desarrollar la organización. Cuidado con esto porque es fácil querer mentir y decir que yo me dedico solo a hacer remesas y no hago custodia cuando los fondos están en los wallets de la compañía o de un tercero contratado por la compañía. Eso puede implicar tener un problema grave con los reguladores. Por lo tanto, si yo delego en un tercero, en un proveedor, soy responsable de esa delegación y tengo que solicitar la autorización para poder operar de esa manera. Así que ahí tenemos un tema del que vamos a hacernos cargo. ¿Por qué nos interesa mucho esto de entender las actividades? Por dos razones. Primero, porque los requerimientos van a ir subiendo o cambiando dependiendo de cuáles actividades son las que declaramos. Esto es transversal. Lo encuentran en la norma argentina, lo encuentran en la norma chilena, se avisora en la norma brasileña, está en la norma boliviana, o sea, es algo que se está viendo. Pero además por el criterio de proporcionalidad que algunos reguladores están incorporando. Es decir, hay reguladores que dicen, no es lo mismo una multinacional que está sentada o una empresa internacional, tenemos varias acá que son líderes de industria, que una empresa que está en un hub de innovación que está empezando a partir a adquirir clientes. ¿Dónde está la trampa? Y les pido que lo revisen, sobre todo si no están en el área legal ustedes. ¿Cuáles son los criterios de proporcionalidad? Porque todos los que estamos en el mundo fintech sabemos que podemos cobrar pocos costos por usuario, lo que implica que necesitamos muchos usuarios para poder pagar los costos de la compañía. Por ende, subimos de tramo con mucha facilidad, porque el regulador está pensando en los bancos, que cobran más, y por lo tanto necesitan menos usuarios para cubrir sus costos. Además, un punto ciego para la mayoría de los reguladores es la cantidad de proveedores que nosotros necesitamos para cumplir con los requerimientos que nos hacen. Y en eso, el segundo punto, AML-PLAFT, prevención de lavado de activos, surge como un pop-up. Porque sabemos que para el regulador es maravilloso decir, bueno, aplicamos Travel Rule, queremos saber en qué banco parte, en qué banco termina, cuál es todo el trayecto que se hace en la web. Pero los que estamos acá sabemos que esos son mínimo 3 proveedores y no tenemos la certeza de todo lo que vaya a llegar porque hay gente que está fuera del sistema o hay ecosistemas que están separados. Ejemplo, Binance, Coinbase, que te tienes que incorporar con ellos además de, por decir algún Nota Bene o un Unit 21 o otras empresas que están en la industria. Entonces no tenemos un solo actor que me resuelva ese problema. Y por ejemplo, en Perú, que no hay ley cripto, la SUNAT ya está pidiendo Travel Rule. En Chile, que se está implementando y recién están empezando a salir las primeras licencias, la UAF ya solicitó Travel Rule. Entonces no tienen real claridad del costo operacional que implica cumplir con estas normativas que se están exigiendo. Entonces por ahí también un tema, porque suena muy guay. O sea, lo tiene Europa, está en MiCA, entonces debiera poder hacerse. Bueno, por algo lo han suspendido en aplicación, porque saben que no es tan fácil hacerlo. A su vez, y este es un tema importante si es que están trabajando con un modelo cross-border, las sublicencias. Por eso les digo, hay reguladores que ven más allá de lo que uno cree. Primer caso, Argentina. Ojo con la CNB. No porque sean malos, son excelentes y conocen su calle y la conocen bien. Por lo tanto, la primera norma que ya nos dice, bueno, si ustedes van a prestarle servicios a alguien externo, es decir, aquellas entidades que están fuera del país, requieren tener un socio local que sí de cara
y que sí se asegure de que todos los procedimientos internos se estén cumpliendo. La primera norma a nivel latinoamericano que está con esta lógica de manera profunda, CNB en Argentina. Porque ellos, la verdad es que son un sandbox, con todo el cariño que uno les pueda tener. Todo lo que puede ocurrir mal pasa en Argentina, todo lo que puede ser desafiante en la operación ocurre en Argentina. Por lo tanto, algunos de nosotros los tenemos abiertos para ver el futuro, es como un portal. O sea, todo lo que va a ocurrir después en otros países, ahí ocurrió primero. Entonces tenemos que ir viendo qué pasa con las sublicencias. Si nosotros trabajamos cross-border, esta es una pregunta que debemos hacer. Nos puede subir el costo, pero nos deja en un puerto seguro. En aquellos países donde la norma todavía no lo solicita, va a ser trendy. O sea, esto va a ser moda, por lo tanto es bueno preguntar si es que nuestros operadores nos pueden dar aquello. Lo que no es menor, ciberseguridad. Cuidado que en la mayor parte de los países nos vamos a encontrar con que ciberseguridad está en normas distintas, generales, no está en las normas fintech. Por ende, que no lo veamos en el catálogo de la norma fintech no quiere decir que no hay un estándar de ciberseguridad. Y es más, algunos reguladores, y acá me permito ser un poco nacionalista porque Chilito estuvo presente, están solicitando certificaciones de continuidad operacional. O sea, el regulador está viendo, en este caso la CMF chilena, que efectivamente funcione lo que uno dice que funciona, con una certificación técnica que proceda, lo cual es un tremendo avance para el mundo fintech en América Latina, porque nosotros decimos que todo es técnico. ¿Cuántos de nosotros no hemos arreglado algo alguna vez con un hámster y una rueda? Y diciendo que es automático cuando tenemos a alguien haciendo cosas manuales. Típico caso, acreditación de depósitos porque el banco no tiene una API. Entonces no es que no lo queramos hacer, es que no tenemos las condiciones del sistema para hacerlo. Hay países donde no hay APIs, por lo tanto todo tienes que trabajarlo o con bot y por ahí irlo tecnificando tú y subsidiando lo que tu proveedor no te da. En el caso de Chile no es ese caso porque tienen otra lógica tecnológica, pero por eso también se puede permitir al regulador pedir esto. Esa certificación también va a ser trendy. Todavía no la están solicitando en el continente, pero es algo que se va a pedir. En México van incluso un poco más allá, que esto también lo tiene la ley chilena, pero no va a funcionar, que es la solicitud de que los servidores donde esté la información estén en territorio nacional. Y suena lógico cuando tú tienes un mercado gigante que por seguridad la data de tus usuarios esté ahí. Pero la mayoría, o sea, no voy a decir la mayoría, ¿puede ser razonable pensar que un servidor en Alemania te da más tranquilidad que en Latam? Quizás es un prejuicio, pero tenemos que ir viendo que eso es algo que hay que explicarle a los reguladores. Hay distintos países que prestan estos servicios con niveles de seguridad mayores que pudieran ser interesantes de explorar. Y en esa misma línea, quizá replicar el servidor para cumplir la norma es un costo mayor, pero puede valer la pena porque no podemos salirnos de lo que están pidiendo los reguladores, dado que por alguna razón lo solicitan. Otro punto que es importante es la protección al consumidor. Cuidado porque tenemos una diferencia sustancial con Europa. Acá las normas de protección al consumidor en términos y condiciones no permiten cláusulas abusivas en las que nosotros no nos hagamos responsables, por ejemplo, porque se cayó el mercado. O que no nos hagamos responsables, por ejemplo, porque haya que reversar órdenes de mercado fallidas, que eso es típico constructo gringo. No sé si les ha pasado cuando tienen proveedores de Estados Unidos. Dicen, pongan esto en los términos y condiciones y que si no funcionó la transacción, se reversa. Eso en la mayor parte de los países de América Latina es delito, porque es manipulación de mercado. Si nosotros nos vamos al mercado tradicional, eso no se puede hacer. Por ende, no hay ninguna posibilidad de que en la web se autorice. Y ahí también tenemos que ir viendo lo que nos van a ir solicitando, entendiendo lo que se ha pedido en mercados tradicionales. Dado que en mercados tradicionales ya nos dan la luz de cómo el regulador lo va a pensar, cómo lo va a estructurar, porque base a lo que conoce, a lo que funciona, a lo que ha probado 20, 30, 40 años. Por ende, nosotros tenemos que hacernos cargo. Y, por cierto, los impuestos locales. Si no estamos operando en el país, cuidado con los VAT, que son distintos a los VAT de Europa. La mayoría de los VAT que van a encontrar en las jurisdicciones latinoamericanas son impuestos a empresas que prestan servicios tecnológicos desde el exterior. Si es que ustedes no los están pagando porque no tienen entidad física en el país,
revisen si lo pueden hacer a través de sus proveedores de servicios para que estén en puerto seguro. No sé ustedes, pero a mí no me gustaría irme presa particularmente en ningún lugar de América Latina. Si pudiera elegir alguna vez una jurisdicción, elegiría Noruega, algo que suene más seguro. Acá lo que vamos a tratar de hacer, además de cumplir la norma, es revisar cuáles son las normas que se van aplicando para no tener problemas de manera posterior. Costos mínimos que tenemos que revisar siempre si vamos a trabajar de manera directa, y esto es transversal en las normas de América Latina. Costos legales, sí, nosotros los malditos abogados somos necesarios siempre, porque aquel que cree que entiende una norma no la entiende salvo que haya estado en el país trabajando, porque como les decía, todo se entiende distinto dependiendo de los dolores que ha vivido un país. Entonces nos tenemos que hacer cargo de aquello. El tema de los proveedores mínimos que vamos a necesitar, típico oficial de cumplimiento local. ¿Por qué? Porque conoce la idiosincrasia local y porque conoce cuáles son los focos locales de compliance. Por ejemplo, Brasil, corrupción. Chile es más delito cuello y corbata, y últimamente estamos viendo el tema de algunas bandas graves, Tren de Aragua, que se instalaron. Argentina, evasión de impuestos, suele ser lo que está buscando el regulador. Perú, corrupción, suele ser lo que está mirando el regulador. En Bolivia, un poco de todo. Entonces, desde ahí, de hecho, a nosotros nos costó mucho cuando fuimos a Irlanda entender el foco que tenían en terrorismo. Después de 2 segundos en que el regulador preguntó, fue como, obvio que terrorismo era el foco que iban a tener ahí. Entonces, ojo con la historia del país. ¿Cuáles son los casos que han ido marcando la prevención de lavado de activos? Porque eso es lo que van a mirar más en sus manuales, en sus políticas y en sus procedimientos. Y no va a ser estándar. Va a tener que ver mucho con lo que el regulador quiere resolver. Si necesitan o no equipo en el país, eso también es algo necesario a revisar. Pero, como les decía, podemos trabajar este tema de costes. Si nosotros no somos uno de los aquellos grandes que pueden ir gastando por todos los países sin mirar su budget, la mejor alternativa es la colaboración. Y acá un tema importante. Ustedes pueden encontrar muy buenos aliados en las asociaciones fintech. ¿Por qué? Porque en fintech colaboramos, no competimos. Por ende, es más razonable revisar si encontramos a alguien que tenga fit de valores y podemos confiar en nuestra competencia, compartir lo que podamos ganar para estar en un puerto seguro, que tengan el conocimiento de mercado para evitar todos estos noviciados que nos generan algún tipo de problema, y además bajarnos el nivel de inversión que vamos a requerir en una primera instancia. En esa línea, los invito, si es que su foco está en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil o Bolivia, CryptoMarket nos encanta el trabajar en alianza estratégica con otros players, nos encanta aprender de la experiencia que han tenido, así que felices de que me contacten por LinkedIn, mi WhatsApp está disponible y un agrado haber compartido con ustedes el día de hoy.